Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo live educativo en donde hoy estamos muy contentas porque estamos estrenando sección. Vamos a tener una invitada muy especial, como estuvieron viendo en nuestras redes sociales, y en particular para tratar un tema que creo que a muchos papás les ha intrigado y en ocasiones ha estado un poquito en segundo plano, que es mi adolescente, sus emociones y la escuela. Honestamente es que la adolescencia es una etapa muy particular. Hay que recordarla a veces como con cariño, a veces con miedo, ¿no? Todo el mundo dice, yo no quiero volver a ser adolescente, pero son unos momentos en los que estabas como madurando, enriqueciéndote, volviéndote tú. Entonces creo que ahora, como todo, ya sabemos que el COVID-19 y su pandemia nos ha traído pues un cambio completo de rutina, de estrategias, de paradigmas, de metodología educativa, y justo hoy es eso en lo que vamos a profundizar, y quiero darle la bienvenida a mi compañera y colega, la maestra María Teresa Estrada Castillo, que va a estar igual hoy acompañándonos en este live. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Hola Karen, muchas gracias. Pues muy contenta, la verdad, muy emocionada también por nuestra invitada, que es una persona muy especial para mí. Les voy a dar una presentación muy breve para que podamos comenzar a adentrarnos en este tema tan importante que vamos a tocar el día de hoy. Ella es la psicóloga Evelyn Oliva, es una amiga de muchos años, pero que además es una persona que ya lleva 10 años de experiencia en esta área particular de los adolescentes, trabajando como coordinadora académica de una escuela secundaria. Evelyn, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que además Evelyn es mamá también, aunque es mamá de una niña pequeña, también tiene esa parte maternal que podrá comprender y ayudarnos a adentrarnos también a este pues, mundo completamente distinto y, como decía Karen hace un momento, retador y una etapa de conocimiento, de exploración y bueno, tan mágica y tan conflictiva de repente que puede resultar ser la adolescencia, pero que también tiene un lado muy positivo y que podemos explorar mucho el día de hoy. Bienvenida, Evelyn. Pues muchas gracias, Tere y Karen, por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí y pues más que nada compartir un poquito, ¿no? Pues de este tema tan, como mencionaban, tan importante como es la adolescencia, ¿no? Qué bueno pues que hubo esta oportunidad y pues a compartir entonces. No, pues muchas gracias, bienvenida. Evelyn es maestra, mamá, tiene una maestría en terapia familiar. Entonces, todos los que nos están viendo en vivo, y también recuerden que vamos a colgar esto, háganos preguntas que les gustaría que ella les conteste acerca de sus adolescentes. Hoy es el momento indicado para aprovecharla. Pero bueno, lo primero que queremos que nos explique la psicóloga es qué es la adolescencia, qué edades comprende, porque de repente hay papás de, no, mi hijo es adolescente y tiene 8, otro que te dice, no, no ha entrado a la adolescencia y tiene 12, ¿no? Entonces, siento que de repente ahí tenemos un poquito de confusión, y también como que a veces no comprendemos que ellos tienen justamente características especiales. ¿Qué nos puedes compartir de este tema? Bueno, la adolescencia es una etapa, o sea, como todo, ¿no? Es una etapa de transición. ¿Por qué le llamamos de transición? Porque este es como el momento en el que una personita se vuelve, se transforma de un niño a un adulto. La adolescencia generalmente comprende edades. Hay muchos teóricos que hablan de edades, pero más o menos un rango aceptado es de 12 a 18 años, ¿no? Sabemos que como todas las etapas no es una receta de cocina, no todos los niños así como que hoy cumple 12 ya es adolescente y ayer que tenía 11 no era, no, sino que es una etapa más o menos por ahí que abarca definitivamente o sea, engloba muchos tipos de cambio, ¿no? La adolescencia, al ser una etapa de transición, es una etapa de mucho aprendizaje. En esta etapa los chicos van aprendiendo a ser adultos y obviamente es súper importante darles el ambiente
propio para que ellos puedan hacer sus pequeños ensayos para ser adolescentes, para ser adultos, perdón, y no solo como personas dentro de una familia, sino también dentro de una sociedad, ¿no? O sea, en esta etapa el adolescente va a aprender cuestiones de la escuela, cuestiones sociales, pero también cuestiones familiares, pero también cuestiones de comunidad, en la cual pues va a estar ensayando, ¿no? Cómo hacerle, para que lo ideal es que cuando sea un adulto pues ya haya ensayado y haya podido experimentar cosas y pues tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces es una etapa que comprende, dependiendo de las características de las personas, esta etapa de 12 a 18 años. Y en esta etapa, qué buen panorama nos... ¿No? Lo que dijo del ensayo para ser adulto es poético. Sí. Perdón. Sí, porque creo que todos cuando pasamos nuestra etapa de adolescentes, pues es un momento en el que nos sentimos bichos raros, ¿no? De verdad, ese momento de explorar, de conocer cómo maduras, cómo cambia tu cuerpo, cómo incluso empiezan las comparaciones, ¿no? Hoy yo no he crecido, no he desarrollado, pero mi amiga sí, porque le cambió la voz, porque le cambió el carácter, porque ahora todo le molesta, porque ahora todo lo estresa, porque ahora todo le preocupa y ahora es mucho más detallista. Entonces, qué padre conocer esa visión, ¿no? De que sea un ensayo, porque sí realmente es nuestro periodo de formación. Y teniendo este panorama general de la adolescencia y estas características que nos mencionabas, Evelyn, ¿cómo crees que en estos momentos, precisamente, esta situación mundial, el COVID, la pandemia y esta cuarentena que ya se convirtió en un momento muy, muy prolongado, ¿cómo crees que esto esté afectando o qué cambios estén causando en la adolescencia, en la vida de los adolescentes? Bueno, es importante que vamos a separar un poquito la situación. En cuanto a la adolescencia como tal, independientemente del COVID, tiene ciertas características importantes que valga la redundancia, es muy importante que conozcamos. El adolescente, ¿qué sabemos? ¿Qué mitos tenemos? Que son descuidados, que duermen todo el día, que están inconformes con todo, que se enojan por todo, que son rebeldes, todo ese tipo de cosas. Todas estas como pequeñas como flashazos de que conocemos, tienen una razón de ser, ¿no? Como todas las personas, un adolescente, una persona en general, tiene diferentes ámbitos, o sea, la cuestión física, la cuestión emocional, la cuestión social, la cuestión de cómo se relaciona con otros, ¿no? Lo primero que cuando decimos adolescencia, te imaginas así como que a lo mejor que creciste, que te cambió el cuerpo, que te cambió la voz, que te salió bigote, que estás en desagusto con el cuerpo, ¿no? Es como que la parte que vemos, ¿no? Y los chicos son así como, o sea, tú te das cuenta, es adolescente por su cuerpo. Pero sí creo que es importante recalcar que no nada más es esta parte fisiológica, que por supuesto que es importante platicar sobre el cuerpo, sobre los cambios, por supuesto que sí, pero va acompañada de una cuestión a nivel también cognitivo, ¿no? Como ustedes saben, pues los niños desde que nacen hasta que se vuelven adultos, sus razonamientos van cambiando. Un niño chiquito de repente empieza a hablar, de repente empieza a caminar, de repente empieza a reconocer, a tener este tipo de cosas. Cuando el adolescente aproximadamente sexto y primero secundaria empieza a hacer estos cambios, a lo mejor no son tan visibles como la cuestión física, ¿no? O sea, a lo mejor, no puedes ver qué pasa en el cerebro, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que un adolescente ya comienza a tener pensamientos un poco distintos, ya empieza a sentirse que puede pensar de una manera diferente. Les pongo un ejemplo. Un adolescente, cuando está iniciando la adolescencia, sus pensamientos, si hablamos de las etapas de Piaget, los niños son personas muy concretas, ¿no? Al niño le enseñamos así y así es, ¿no? Cuando un niño empieza a ser adolescente, empieza a tener la capacidad de dejar de ser tan concreto y volverse un poquito más abstracto. Es decir, los niños que están empezando la adolescencia comprenden un poquito mejor las moralejas, por ejemplo, los dobles sentidos los comprenden mucho mejor, cuestiones como más abstractas, por ejemplo, si hablamos en cuestiones de aprendizaje, si tú le das a un niño adolescente una ecuación, probablemente
la puede entender un poco mejor que un niño pequeño, porque ya tiene esta capacidad de razonar de una manera diferente, ¿no? O sea, ya empieza a ver, o sea, ya no necesita tener la manzanita con la otra para sumar, sino que lo puede hacer mentalmente, y por eso luego pasa 13, 14, 15 años, ya pueden tener una cuestión cognitiva diferente. Lo mismo pasa en las cuestiones de emociones. Los niños pequeños, por ejemplo, si la mamá está triste, a lo mejor el niño pues ve que está triste su mamá y también está un poco triste, y si la mamá está súper contenta, el niño está súper contento, pero los adolescentes empiezan a darse cuenta que sus emociones son de ellos y que ellos también la pueden controlar. ¿Por qué es este mito de que el adolescente tiene picos de conflictos emocionales? Justamente por eso, porque ellos empiezan como a probar que sus emociones pueden ser muy diferentes a las de sus padres o de las personas con las que crecen. Entonces ellos empiezan a decir, ay, yo siento así. A lo mejor mi mamá pensó esto, pero yo pensé esto diferente. Entonces su capacidad cognitiva les permite ya como separar, ser un poquito más independientes, y eso hace muchas veces que si no tienen un buen acompañamiento, o si tienen puro regaño, o si, ay, otra vez estás de malas, o sea, realmente no es algo que los adolescentes controlen. Un adolescente no controla estar de malas o estar de grosero. O sea, esta parte de poder decir, pues yo opino esto, es algo nuevo para ellos, ¿no? Y como todas las personas, si nosotros tenemos algo nuevo, que queremos usarlo, ¿no? Si te regalan un celular, pues ahí estás buscando cómo funciona. Si te regalan un juguete, pues ahí estás buscando cómo funciona. Es un poco eso, ¿no? Ellos empiezan a probar esta parte y pues obviamente pues juega un poquito con esto, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, una explicación, ¿no? La cuestión social, ¿antes qué era? O sea, los niños, pues donde va mamá, pues voy. Si mi mamá me lleva a la fiesta de su mejor amiga, pues yo estoy con los amigos de su mejor amiga. Pero si mi mamá me lleva a clases de karate, pues estoy con mis amigos de karate. Y ellos son felices, los niños están encantados con lo que sus papás le digan. Pero cuando llegan a esta etapa, ¿qué pasa con la cuestión social? Empiezan a dar cuenta que sus pensamientos pueden ser diferentes, pero que también sus amistades pueden ser diferentes. Y empiezan a valorar mucho esta amistad, ¿no? No sé si, ¿recuerdan ustedes cuando tenían amigas en la secundaria? Así como mi amiga para siempre, y te ponías tu pulserita igual que tu amiga porque era lo máximo en la vida. Esta característica es lo mismo. O sea, ellos tienen en ese momento, la cuestión social es súper, súper, súper importante. Ser aceptados, que se vean como los demás, que ellos se sientan también, que su opinión vale entre otros grupos, empiezan a buscar pues cuestiones que sean afines con ellos, ¿no? A lo mejor yo toda la vida jugué con la hija de la mejor amiga de mi mamá, pero a ella le gusta mucho esto y a mí, la verdad, cero me gusta esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezo a buscar a la gente con la que me siento más cómoda, con la que me identifico, ¿no? Entonces, un buen acompañamiento con esto hace que el adolescente haga sus pininos y salga de ahí. Pero cuando no los acompañamos de una manera adecuada es cuando empieza, ay, ¿por qué se está juntando con ese niño? ¿Por qué está viendo ese programa, esa serie? Está terrible. O sea, y es en donde empieza a haber el conflicto, ¿no? Ya me alargué un poquito, pero respondiendo a tu pregunta, imaginemos todo esto que les digo que está pasando adentro de ellos, a nivel cognitivo, en su cuerpo, a nivel emocional, y además están encerrados porque hay un virus que nos puede contagiar, pues debe ser difícil, ¿no? Y definitivamente, pues es importante, no podemos quitar el virus, no podemos definitivamente decir, pues salgan para que sean felices y socialicen, pero sí podemos estar pendientes de las necesidades. Hay adolescentes que sus cambios de humor no son tan fuertes, pero hay adolescentes que sí, hay adolescentes que la cuestión social es así, lo más importante, y hay adolescentes que con tener uno o dos amiguitos están tranquilos. ¿Qué es importante? Que nosotros podamos conocer a nuestro adolescente y saber cómo le está pasando. O sea, como papás, ¿cómo le está pasando a mi adolescente? ¿Qué está pensando? ¿Qué piensa sobre esta pandemia, ¿no? Y obviamente es muy diferente un adolescente de 12 años a un adolescente de 16 años o de 17 años, ¿no? Ahí hay una brecha en la cual, pues, los cambios van como siendo distintos, ¿no? Pues yo creo que justo esto que nos acabas de explicar, creo que le ha dado a muchos papás ahorita un panorama de por qué tal vez mi hijo se estaba comportando de cierto modo, ¿no?
y somos a veces un poquito tajantes los adultos y creo que ahorita nos estás enriqueciendo mucho en el que no todos ellos lo hacen por voy a fregar a mis papás siendo un grosero el día de hoy, ¿no? O sea, porque a veces crees que el adolescente se levanta así de jaja, ¿cómo le voy a hacer para que mi mamá hoy se enoje más de la cuenta, ¿no? Y no todas las veces, y la verdad es que la pandemia sí hemos notado algo, todos los adultos, los niños, los adolescentes, es que sí nos está afectando, sí está cambiando nuestras rutinas, sí está afectando nuestro modo a veces de sentirnos, ¿no? Porque hay días que dices, no puedo más con el mundo y al menos los adultos tenemos como cierto grado de asertividad ya practicada para poder decir cómo nos sentimos, pero ellos no todas las veces porque pues, justo como estás diciendo, están madurando y no tienen en ocasiones todas el rango de palabras para poder acercarse. Y entonces, tú que ahorita tienes muchísima experiencia, que convives con adolescentes todos los días, ¿qué te dicen de sus sentimientos, de sus emociones? ¿Cómo has visto que fluctúan? ¿Cómo se están acercando a sus emociones? Y sobre todo, ¿cómo las están gestionando? Bueno, hay mucha diversidad en esto, ¿no? Hay desde el adolescente que está súper preocupado por el COVID, porque no le dé a sus papás, porque no le dé a sus abuelos, que está como lavándose las manos todo el tiempo, que está ansioso pensando en esto, como hay adolescentes que están súper frustrados porque no pueden ir a fiestas, porque no pueden salir con los amigos el fin de semana, porque a lo mejor estaban empezando a que ya le dan permiso para ir al cine con los amigos sin los papás y chin, la pandemia llega y pues sí, ¿cómo lo hago, no? Hay desde los que están como un poquito tranquilos, hay adolescentes, digo, la adolescencia no siempre tiene que ser todo social, hay adolescentes que son muy penosos y que esta parte como de salir y como que me toque vestir y me da pena, entonces que si yo platico con mis amigos en el Zoom, me siento súper cómodo porque estoy en mi casa, hay unos que se sienten maravillosamente bien así, o sea, sí hay pues mucha diversidad, ¿no? O sea, definitivamente cada adolescente es distinto, pero también digo, aquí meto mi cuestión familiar, ¿no? También depende mucho de cómo está en casa la situación, ¿no? O sea, cómo se está viviendo la pandemia, cómo está la familia, las condiciones en las que están viviendo en este momento. No es lo mismo un adolescente que a lo mejor está en su casa nada más, pues con su compu, chateando, viendo como que su tarea, a un adolescente que a lo mejor papá perdió el trabajo, o a lo mejor mi casa se inundó y no puedo estar, o sea, es muy diferente, ¿no? Entonces, ahí sí creo que habría que checar, súper importante, pues cómo está viviendo el adolescente la situación que para él o ella sea emergente. Y antes de que cerremos esta pregunta, ¿sientes que los adolescentes sí están expresando sus emociones ahora en la pandemia? Bueno, pues yo creo que los adolescentes buscan siempre como una forma de cómo expresarlo. O sea, los sentimientos son algo que ellos tienen, que tienen que salir. Entonces, digo, ¿cuál es la vía más fácil? Pues que papá o mamá me pregunte, que conversemos, que hablemos de un tema que me interesa, que veamos una serie juntos, que me pregunte qué estoy haciendo. Esa es como que la forma que sale el sentimiento y a lo mejor sería lo óptimo. Sabemos que no siempre puede ser así, pero sí creo que el sentimiento sale, a lo mejor está saliendo en escribir, a lo mejor hay adolescentes que hacen mucho ejercicio en su casa, que también puede ser por ahí, en alguna cuestión artística, en alguna cuestión, ¿qué es lo importante? Que como padres puedas detectar de dónde está saliendo esto, porque que tengan sentimientos, segurísimos sí los tienen, pero hay que buscar, o sea, si mi adolescente tiene, bueno, nunca me ha dicho nada, ella tiene, no sé, 15 años y jamás me ha dicho, pues a lo mejor empieza a ver por dónde lo está sacando, porque seguramente sí tienen esos sentimientos. Yo creo que en un ambiente de confianza y de diálogo pueden salir, pero en un ambiente como muy restrictivo, muy de no se cuenta nada, no se dice nada, no se habla de los sentimientos porque no es correcto, en un sistema así sí puede haber a lo mejor cierto recelo para ellos de poder expresar lo que están sintiendo. Sí, yo pensaba un poco, Evelyn, en la cuestión de cómo nosotros, adultos, como tú decías, la situación es muy particular, ¿no? De cada familia, de cada casa, pero cómo nosotros adultos también vamos siendo como la pauta
dependiendo de cómo nosotros somos los que realmente, cómo enfrentamos las cosas, ¿no? Qué tanto expresamos nuestras emociones, qué tanto comunicamos a otros, cómo me estoy sintiendo, cómo me fue, cuánto hablo acerca de eso, o si incluso, como comentabas hace un momento, si yo, mamá, encuentro ese desahogo haciendo mis reuniones en Zoom, a lo mejor mi hijo va a poder, ay, pues mi mamá lo hizo, pues igual, oigan, quieren conectarnos a Zoom, ¿no? O si mi mamá hace mucho ejercicio, a lo mejor también se me antoja, o yo, mamá, le puedo decir, oye, hoy te veo muy estresado con la tarea, es que no quieres hacer ejercicio conmigo un rato. O sea, esa parte de cómo nosotros somos su modelo, creo que es muy importante reconocerlo, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, son seres, bueno, todos en general, los humanos, somos seres sociales, ¿no? Pero sí es muy importante como que encontrar esa comunicación y estar muy, muy al pendiente de nuestros hijos, ¿no? De nuestros adolescentes. Y en la parte de que nos toca vivir a los papás en estos momentos, ¿cuál crees que deba de ser cuál dirías que es tu recomendación acerca del papel que nosotros padres jugamos en estos momentos? De manera general, pero pues en esta manera particular del COVID y toda esta situación que nos tiene ahorita preocupados. Claro, pues el papel de los padres principalmente es, primero que nada, estar bien con ellos mismos. Es decir, yo, mamá adulta, ¿cómo me siento con el COVID? ¿Qué sentimientos yo como mamá tengo hacia el COVID? ¿Qué sentimientos yo tengo hacia el encierro? ¿Cómo estoy viviendo yo como mamá, como papá, este encierro? Y si yo estoy teniendo dificultades, primero que nada, resolverlas. O sea, es así como esto es un círculo. Entonces, lo primero, el papel de los papás es checarse a sí mismos. Y también, obviamente, estar pendiente de los hijos. Y estar pendientes no significa revisar su celular, ver qué página está entrando todo el tiempo, no sé, a los adultos a veces les gusta cerrar la puerta de su cuarto y se vale, me explico, o sea, se vale también cerrarlo, digo, todos necesitamos también privacidad, ¿no? Estar pendiente se refiere a que sepas qué piensa, cómo se siente, o sea, si tú nunca le has preguntado a tu hijo cómo te sientes por la pandemia o qué opinas de la pandemia o qué sentimientos hay dentro de ti, o sea, si nunca se lo has preguntado, pues empieza por preguntárselo. Otra cosa que a lo mejor hay muchos adolescentes que, bueno, si a lo mejor desde el inicio nunca has fomentado esto y dices, ajá, si yo llego mañana y me siento y le digo, hola, o sea, me va a ver así como mamá, aléjate. Pero a lo mejor, no sé, pregúntale qué está leyendo, pregúntale qué serie está viendo, pregúntale por sus amigos y cómo están tus amigos, cómo está el fulanito, cómo les está yendo en la escuela, qué has sabido o qué te parece incluso esta cuestión de las plataformas para platicar con tus amigos. O sea, todo esto es muy importante. A eso me refiero con estar pendiente, ¿no? O sea, como que tú puedas estar en contacto con el adolescente para saber cómo se le está pasando. Eso es súper importante. Y reitero, papás que chequen cómo están ellos viviendo con esto, ¿no? Porque es muy, muchas veces es muy, pues como lógico, ¿no? Si el papá se la vive diciendo, ay, es que no nos va a ir bien, o sea, le contagiamos a todos, ¿no? O sea, y en la familia, pues también, ¿no? Entonces, como padres, al ser nosotros los adultos, y también si en algún punto me siento muy preocupado, también es válido como adulto revisar por qué me siento preocupado, qué es lo que, o sea, digo, a lo mejor no vas a terapiarte con tu hijo, pero a lo mejor chécalo tú aparte para poder estar bien cuando hables con tus hijos. Sí. Me gustó mucho esto en lo que está profundizando la psicóloga Eve, porque uno, habló de un punto importante que a veces a los adultos se nos olvida, que es respetar un poquito al adolescente, ¿no? Y cómo está viviendo su pandemia. Y otro punto que me encanta a mí, la verdad, y que siempre les remarco a los papás cuando hablen con ellos es cómo quieres que tu hijo te cuente las cosas si tú no haces ese ejemplo, ¿no? Si tú no llegas un día y eres también sensible, humano, vulnerable y dices, pues hoy me estresé mucho en el trabajo, hoy la verdad es que sentí que me agobiaba, para que él pueda saber que puede decir eso precisamente cuando llegue, ¿no? Entonces, creo que así como los papás que nos acabas de que creo que le estás dando, pero hay que hacerlo. Y hay otro punto importante que voy a hablar
por el gremio, ¿no? Que es de repente los maestros sienten que no pueden estar. Creo que no la estoy escuchando bien, o soy yo. Y creo que está teniendo un poquito de fallas técnicas, pero creo que se iba ya. Problemas Ya la tenemos. Sí. técnicos, por ahí. Creo que ya la tenemos de regreso. Los estamos poniendo ahí a las personas que nos está fallando un poquito el internet, pero bueno, esto es, ¿qué les puedes decir a los docentes que no se sienten cerca de sus adolescentes porque no es físico? Claro, claro, sí, este es otro tema también, ¿no? O sea, la secundaria, ¿no? O sea, las materias, los maestros, las tareas y todo esto. Es difícil estar cerca si tienes pues muchos en todo el tiempo, ¿no? Pero a lo mejor, pues poner temas que a lo mejor podrían ser ayuda para que ellos puedan convivir, ¿no? Por ejemplo, hacer trabajos en equipo, para que ellos puedan, a lo mejor si tienen que hacer, no sé, una presentación, bueno, pues darles 10 minutos para que la preparen, pero en un grupo, ¿no? De la misma plataforma en la que estén, para que estén conversando y mientras lo hagan. O sea, darles como también este espacio, ¿no? Entrar y ¿cómo van, chicos? O sea, obviamente no podemos estar entre los pasillos pasando a ver al grupo que está haciendo, pero digo, si hay la posibilidad de que tengan clases en vivo, a lo mejor podría ser una herramienta, a lo mejor los que no tienen clases en vivo, pero de repente les marcan tareas semanales o una cosa así, pues a lo mejor si vas a ensayar, si tu tarea, si lo que les tienes que enseñar es algo como, no lo sé, les vas a enseñar español, pues a lo mejor cuando vean la ortografía, diles que redacten algo que tenga que ver como cómo se sienten o lo que hiciste en tu casa, o sea, como que adaptes las tareas que marcas a la situación en donde ellos a lo mejor puedan escribir lo que piensan de la pandemia, o a lo mejor cómo se sienten, y a lo mejor hay ensayas que usen su ortografía, pero pues ya les estás dando como un desahogo, ¿no? Y bueno, es una forma como también de adaptar, ¿no? Y se puede hacer como en diferentes, pues ahora sí que si eres docente de secundaria, seguramente tienes un área específica porque pues es diferente a la primaria. La primaria es un poquito que, bueno, la misma maestra como que es la mamá de los pollitos y ella les enseña todo, pero pues en secundaria pues tienen maestros distintos, es lo que hace un poquito más complicado ser tan cercano, ¿no? Pero como les comento, o sea, si la cuestión es en vivo, intentar dar espacios para que ellos hablen, platiquen, digan, opinen y entre ellos también lo hagan. Y si no es así, tratar de, en la medida de lo posible, de que ellos puedan expresar algo, ¿no? O sea, de repente márcales un proyecto en donde tengan que cantar o que tengan que escribir una canción, un poema, o que te hablen del videojuego que están jugando, o de que te o márcales una tarea que tengan que hacer una encuesta a sus papás de X tema que a lo mejor los vas a obligar a que vayan y le pregunten a su papá algo. Me explico, como que eso puede funcionar y obviamente sigues dando como tu temática de tu clase que te toca dar, ¿no? Sí, yo creo que es súper importante como docente meterte mucho en el papel, ¿no? Ponerte las pilas y pues como decía nuestra invitada de hoy, súper importante personalizarlo. O sea, si mi materia a lo mejor no tiene nada que ver porque es matemáticas, pues a lo mejor le puedo meter ahí, no sé, se me ocurre que el papá de Juanito, que Juanito está en mi grupo, ahora vende fruta y las frutas que vende, o sea, no sé, como que meterle esa parte de que el alumno de verdad se sienta conectado. Hace el año pasado, me parece, dentro del sistema abierto de la Secretaría de Educación, nos propusieron que los maestros nos empezáramos a reunir no solamente por niveles, sino como que algunos consejos técnicos eran internivel. Entonces era muy padre escuchar, exacto, cómo los de secundaria abordaban ciertos temas. Y recuerdo mucho a una maestra que me encantó, que no recuerdo su nombre en este momento, sino con gusto lo diría, que es una maestra de progreso y ella comentaba que ella era maestra de literatura, si no me equivoco, y que
no tomaba los temas tal cual de los libros, de lo que le decía su currículum, sino que ella iba improvisando porque veía que habían ciertos libros que a lo mejor no eran mucho más interesantes en ese momento para los adolescentes, ¿no? O a lo mejor hasta un artículo en particular porque estaba de moda Trump, entonces les mandó a investigar sobre Trump y entonces buscó la parte de la ortografía y luego cómo se sentía. Bueno, la verdad me encantó y creo que es muy, muy importante que cualquier docente en estos momentos tan retadores y tan distintos, podamos personalizarlo, meterle, como decían, igual la parte de la convivencia en casa, ¿no? O sea, voy a entrevistar a mi abuelito, a mi tío que es especialista en tal área, voy a pedirle a mi papá que me dé un consejo porque la maestra me pidió consejos para estar saludable en medio de la pandemia, ¿no? O sea, ese tipo de actividades creo que son fundamentales. Y bueno, ahora, si nos metemos un poquito más a la parte del adolescente, digamos que el día de hoy tenemos adolescentes aquí presentes, y si no es así, que sería maravilloso, y ojalá que se pudiera manifestar con algún mensajito, si no es así, Evelyn, ¿qué sería o cuál crees que pudiera ser un consejo si estuviera un adolescente en estos momentos viéndonos para poder enfrentar de la mejor manera esta situación? Sus emociones, los cambios en la rutina, las obligaciones, las responsabilidades y cómo todo esto ha ido variando. ¿Cómo crees que podríamos o qué consejos podrías darles para estar mejor? Bueno, pues si hubiera alguno por aquí, pues que sepa que esta situación de la pandemia es algo nuevo para todos, que seguramente ni sus papás ni sus abuelos habían vivido una pandemia y que no es algo a lo que ni los adultos estamos acostumbrados y que es difícil para todos, ¿no? Pero que es muy importante que ante esta dificultad, pues sí podemos pasarla mejor si hablamos, si decimos lo que nos pasa, que tengan confianza en acercarse a el adulto que le tengan confianza, a lo mejor tu mamá, tu papá, tu tío, tu maestro, alguna prima, la que quieras mucho, pero que lo digan, o sea, que no se queden con el sentimiento o el a lo mejor no puedo, o a lo mejor hasta lo más sencillo que tú puedas pensar, de que no, es que no lo voy a preguntar porque lo hago mal, porque seguro yo, no. O sea, en este momento de la pandemia, todos, adultos, adolescentes, niños, viejitos, todos estamos viviendo una época histórica que no sabemos cómo funciona y lo estamos aprendiendo juntos. Y obviamente, ¿cómo podemos aprender mejor? Hablando, diciendo lo que sentimos, expresando lo que nos está pasando, y eso va a ser una manera pues difícil. Y también que sepan que tampoco a los adultos nos gusta estar encerrados, tampoco nos encanta decirles que no pueden ver a sus amigos, porque pues no es algo que nosotros controláramos, que si no los dejamos salir con sus amigos a muchas cosas, a lo mejor es para cuidarlos, porque los queremos ver bien, porque queremos que también tengan salud y que también confiamos en que ellos pueden, ¿no? Y que esta situación de las clases en línea o de hacer tarea y subirle y tomarle fotito, a lo mejor es un poquito ya cansado, pero que también sabemos que ellos pueden hacerlo, que son bien tecnológicos también muchos y que también pueden sacarle muchas cosas muy positivas. Yo de esta pandemia, en cuestiones de tecnología, he aprendido mucho también de los alumnos, de cómo se adaptan, de cómo hacen cosas padrísimas. De repente tú así como tu Zoom y ellos ya vieron 10 aplicaciones diferentes muy padres, o ya vieron un video más padre que lo que tú les pusiste. O sea, como también esa parte que ellos pueden también ser muy creativos y también mostrar a los demás cómo funcionan las cosas, ¿no? De repente a algunos alumnos mostrándole a su papá que da clases, ¿no? Papá, mira este programa para que des tus clases. O sea, eso también se vale. O sea, si tú conoces algún videojuego o lo conoces alguna cuestión de tecnología que te gusta, también se vale enseñar, porque en este momento todos aprendemos de todos. No es exclusivamente los adultos dominan. En este momento todos aprendemos de todos en cuestiones de aprender a cómo sobrellevar la pandemia. Oye, y algo que has mencionado y que justo igual ahorita la maestra Tere igual y tú dijeron y que me gustaría que como que no lo dejáramos de lado es el expresar las emociones, pero aunque dijiste, bueno, que la comente, ¿no? Pero hace ratito les decías, y el que no puede, que pinte, que escriba una carta, ¿no? Que haga una canción, o sea, que busque un método para poder decir lo que siente, pero que no se lo quede por dentro, ¿no? Es muy importante. Sí, claro, o sea, esta parte de expresar implica, pues dejar salir eso, ¿no? Como incluso
como adultos nosotros hay días que nos sentimos hartos de la pandemia, hay días que nos sentimos súper optimistas de que hoy es un gran día, hay días que nos sentimos tristes porque extrañamos a la gente, hay días, o sea, y somos adultos, ¿no? Ellos, pues definitivamente, pues debe ser un poquito más el vaivén y no es porque ellos quieran. Esto es súper importante tenerlo en cuenta como padres. Es importante saber que muchas cosas de las que pasan no es como con dolo, ¿no? O sea, no es así como porque nos quieren retar, porque son los groseros. Digo, obviamente tiene mucho que ver pues la disciplina y todo esto, ¿no? Que esa es otra cosa distinta, pero en cuestiones de cambios de humor, en cuestiones de el empezar este reto al de la autoridad, es como un niño chiquito, no sé, por ejemplo, yo estoy viviendo ahorita los terribles 2 años, o sea, mi hija no controla de repente la rabieta, no lo está haciendo para molestarme, tengo que entenderlo. Cuando es más pequeño, tú puedes decir, es un bebé, y cuando es adolescente, pues como ya está grande, o sea, no necesariamente el adolescente ya está maduro en todos sus ámbitos desde los 12, ¿no? Sino que van poco a poco, y así como de chiquitos uno aprende a caminar primero, uno aprende a hablar primero, lo mismo el adolescente. De repente tienes uno que está súper desarrollado físicamente, pero de repente le cuentas un chiste en doble sentido y no lo entiende, ¿no? Y hay uno que lo ves así chiquitito con su voz de, hola maestra, y le dices algo y ya te resolvió una ecuación cuadrática y lo hace, o sea, digo, eso es distinto en cada adolescente, no todos maduran todos los ámbitos al mismo momento. Y les vamos a compartir una liga aquí que vamos a poner de unos consejos que bueno, ahí si quieren profundizar tanto la maestra como maestra Tere y la psicóloga Evelyn acerca de por qué les vamos a poner esta liga y se las vamos a compartir también después en nuestra página de Facebook. Sí, en este artículo la verdad nos pareció muy interesante. Se dan varios consejos para que los adolescentes puedan ir, como decía la maestra Evelyn, la psicóloga Evelyn, explorando esas emociones y encontrando medios o maneras pues lo más positivas posibles para poder expresarlas, ¿no? Mencionaban la parte de las actividades físicas, la parte de escuchar música, encontrar rincones para ellos o momentos para ellos, para relajarse, no sé, la comunicación. Y bueno, la verdad está muy interesante. Si tienen la oportunidad de acceder a él, se da un poquito más a fondo esta información, pero la verdad sí está muy, muy bueno. Sí, y revisando los puntos de esto de la UNICEF, digo, obviamente están dirigidos a los adolescentes, pero pues a los papás también se les invita a que les den estos espacios a los chicos, ¿no? De repente, es que está con su celular chateando, pues a lo mejor es la única manera que tiene para comunicarse con sus amigos, o sea, digo, todo con límites, ¿no? Pero sí pues tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces ellos necesitan conversar con personas que sean de su misma edad, con su mejor amigo, con la niña que les gusta, o sea, para ellos eso es como lo importante, ¿no? Y también es bueno darles ese espacio, ¿no? Porque yo le puedo decir, pues ahí estás en tu cuarto, pero pues tampoco le doy el espacio en el cual él pueda, a lo mejor le presto la computadora, no sé, vas a ver los viernes 1 hora para que platiques con tus amigos. A lo mejor esa podría ser una opción, o a lo mejor, no lo sé, o sea, que tenga espacio para poder hacer ejercicio un rato, o si va a tocar guitarra o batería o flauta, lo que sea, tampoco voy a estar, ya vas a empezar con o sea, que toque un rato, que haga escándalo un rato, también se vale, ¿no? Y digo, obviamente cumpliendo también las obligaciones que tengan en casa, ¿no? Pero también es darles ese espacio, ¿no? Para que ellos lo puedan hacer. Y incluso a veces, es que se la pasa viendo series todo el día, ya le dije, o sea, bueno, siéntate con él y ve la serie y ve de qué trata y dile que te explique qué opina de lo que está pasando en esa serie, y a lo mejor pasan un rato agradable juntos. Luego hay muchos que son como súper lectores, que se la pasan con el libro, a lo mejor están felices leyendo porque tienen tiempo. Pregúntales qué pueden, qué les aporta ese libro, o sea, como que muchas cosas, ¿no? O sea, esto que propone la UNICEF está muy padre, pero sí creo que el adolescente, al no ser adulto, pero tampoco niño, sí hay que prestarle un poquito el espacio para que pueda hacerlo, ¿no? Cuando empezábamos esto de la pandemia y todo, sí había mucho de que, bravo por los niños porque están felices y no están haciendo, o sea, que bueno, se portan bien y todo, ¿no? Y yo decía, los adolescentes, pues pobres, ¿no? Porque no son grandes,
como para que puedan decidir salir y hacer, trabajar y todo eso, pero tampoco son niños que a lo mejor si les das un dulce son felices, porque no, o sea, como que están en esa brecha en la cual pues se quedan ahí en medio, ¿no? Entonces también como papás, también es parte de nuestras responsabilidades como padres ser creativos y buscar la manera en la que ellos puedan pues desarrollarse, digo, óptimamente sin pandemia estaría mucho mejor, pero dentro de la pandemia, ¿de qué manera, no? Muy bien. Voy a poner algunos de los comentarios que nos están compartiendo ahora las personas que nos están aquí acompañando, que les agradecemos muchísimo. Y miren, bueno, aquí una parte, ¿no? Un consejo para apoyar a los papás en este tiempo de pandemia, nos preguntan en vivo. Ok. Digo, esa pregunta me gusta, ¿no? Porque, ajá, los papás que hagan todos por sus hijos, pero también si hay algún adolescente escuchando por aquí, pues a lo mejor, si ves a tu papá cansado, también pregúntale, ¿no? O sea, a veces los adolescentes dicen, pues es que a mí nadie me escucha y a mí no me comprenden. Y también, bueno, ¿cómo te gustaría? ¿Te gustaría que te escucharan? Pues también pregúntale a tu mamá cómo está. O a lo mejor si tu mamá ve una serie, también le puedes preguntar qué serie está viendo. O a lo mejor si la ves preocupada. O a lo mejor haciendo algo que puedan hacer juntos, ¿no? O sea, también, digo, no son niños y ya utilizar estos recursos de que ya están un poco más grandes para a lo mejor poder apoyar de una manera en casa, que no tiene que ser un apoyo ni económico, ni de que te pongas tú a planchar toda la ropa en la casa, digo, si se puede, pero sí que a lo mejor sí, o sea, tú también, o sea, como adolescente también pueden apoyar ellos en cosas, ¿no? O sea, cuando están chiquitos, pues porque están chiquitos, pero ya cuando son adolescentes sí pueden apoyar en casa a cosas que pueden hacer y que no los ponen en peligro, ¿no? De acuerdo. Y ahora ahí hay algo que los docentes que nos están viendo, estoy segura que están diciendo cuándo van a entrar a este tema, ¿no? Porque hemos hablado ahorita de los adolescentes, sus emociones, los padres, pero es verdad que los docentes de adolescentes están preocupados y están pensando qué puedo hacer para estar cerca de ellos, como platicamos hace un ratito, ¿no? Y qué estrategias tengo. Sin embargo, hay algo que en ocasiones siento que los docentes, digo, no es lo que decíamos, es el COVID, ¿no? Es tanto la costumbre de estar cerca de tu alumno que cuando entras tenemos la clase en vivo, los veo bien a todos, ¿no? Y digo, pues allá van, me entregan sus cosas, pero tal vez la realidad detrás de esas pantallas, detrás de esos alumnos poniendo atención, cómo yo como docente, me puedes decir tú, o sea, cómo me podrías aconsejar que me dé cuenta si el proceso de aprendizaje de mi adolescente sí se está viendo afectado, si ellos te dicen, sí, entendimos todo, profe, ¿no? O sea, con tal de darle clic y ya seguir de largo. Pues mira, yo creo que una parte que podría ser muy útil, digo, primero que nada, que el docente recuerde las características de la adolescencia. Una forma de estar cerca es, no sé, a lo mejor los ves a todos en su camarita, pero de repente si ves que uno faltó, no sé, a lo mejor, ay, oye, te cortaste el pelo, oye, fíjate, o sea, como ese tipo de hacerlos presentes, como que sí te estás dando cuenta que están ahí o que no están ahí, ¿no? Y otra de las cosas que también pueden ser muy útiles, digo, como no estamos cerca, a lo mejor, digo, ahorita está como, me mandas tu tarea, te respondo tu tarea, me subes la tarea, yo te pongo ahí, a lo mejor esta parte de cuando tú les calificas, no nada más poner bien, mal, sino ponerles ahí algo que pueda ser útil también, ¿no? O sea, oye, veo que pusiste tu mejor esfuerzo, me parece que tu aportación estuvo súper bien, me da mucho, o sea, como ponerles a lo mejor este plus, ¿no? Que de alguna forma a ellos les va a hacer sentir bien. O sea, muchas veces los adolescentes te dicen, ay, es que solo califica, y como que tú también seas máquina de calificar, ¿no? Pero cuando les pones esta atención, ¿no? O sea, por ejemplo, decíamos de las estrategias, si les vas a marcar que hagan una encuesta, que digan, o sea, léelo, préstale atención y contéstale algo que sea personal. Si de todos modos, ahorita por cuestiones de cuestiones digitales, sí está aplicando mucho que les devuelves personal el mensaje, el correo, la plataforma a cada uno, pues a lo mejor esta parte de ponerle, me parece muy bien tu aportación, qué padre, o a lo mejor como es algo privado, oye, está todo bien en casa, es que no has entrado a la
¿cómo se llama? A las La clases. sesión. Y bueno, y también creo que también depende mucho de la forma de la escuela, ¿no? Las escuelas que ya tienen como un poquito más el sistema, a lo mejor cuentan con un psicólogo, a lo mejor el docente reportar al psicólogo, oye, fíjate que he visto esto, y como para enfocarnos un poquito en este niño, ¿no? Es difícil, ciertamente es difícil, y también depende mucho de cómo se esté llevando las clases, ¿no? O sea, como les comentaba, ahorita hay muchos que sí toman clases en vivo, hay unos que solo una vez a la semana, hay unos que mandan tarea y, no sé, cada 15 días se conectan para revisar. O sea, sí tiene mucho que ver la metodología, ¿no? Pero sí creo que como docente, o sea, que ellos te sientan cerca es posible con un mensaje, una palabra de aliento, con un reforzamiento positivo en algo que ellos hayan hecho bien. Eso les ayuda y les hace sentir que, mi maestro leyó mi trabajo, ¿no? Oye, te vemos muy tranquila como maestra, y una pregunta aquí te vamos a poner en jaque. ¿Crees que están aprendiendo lo mismo o es un reto como docente de adolescentes que sí aprendan a través de la pantalla? Mira, bueno, definamos aprendizaje, ¿no? O sea, si estamos hablando de aprendizaje académico, de conceptual, de la cuestión de la currícula, seguramente no. No es lo mismo tener 8 horas de clase al día, 6 horas de clase al día todos los días, a tener una tarea cada 15 días. O sea, definitivamente, ni siquiera el horario se puede. Y que si te conectas y que te desconectas. O sea, definitivamente, si hablamos a lo mejor de cuestiones académicas, como muy puntuales de aprendizaje, probablemente no, seguramente no. Pero recordar que el aprendizaje no solo es conceptual, el aprendizaje no nada más es de si sé multiplicar o si no lo sé. El aprendizaje también, por ejemplo, esto que ellos se conecten a la hora, que entren a la sala, que deben entrar a la hora que tengan que entrar, que envíen, que adjunten, que tomen foto, que la corten, que aprendan a utilizar una aplicación, que se graben para explicar un tema. O sea, eso es aprendizaje. Y eso no está en la currícula de la SEP ni de ninguna universidad, ¿no? Pero son cosas que a lo mejor a nosotros no nos tocó porque no vivimos la pandemia, y por eso a lo mejor no sabemos cómo es tomar clases en línea. O sea, yo puedo decirte cómo es dar clases en línea, pero no puedo decirte, o sea, porque a mí nunca nadie me ha dado clases en línea, pero probablemente sería muy frustrante, ¿no? Pero no lo sé, pero creo que si estamos, o sea, si hablamos del aprendizaje curricular, probablemente sí se ve afectado, pero si no, recordar que aprendizaje es todo, aprendizaje para la vida, aprendizaje para ser mejores personas, para poder, o sea, como resilientes quizá ante una adversidad, estoy aprendiendo a hacerlo bien. O sea, así como puede ser que pensemos que, sí debe ser difícil para ellos pobres porque la adolescencia y su amiga, o sea, sí, pero también creo que hay muchos adolescentes que sí le están sacando jugo, que sí están haciendo su tarea bien, que sí hacen su ejercicio, que tienen su rutina, que a lo mejor tienen en su cuarto su cronograma pegado y saben qué día va a ser su ejercicio, y a lo mejor se ven con sus amigos los sábados en la tarde para platicar. Seguramente sí hay alumnos que lo están también viviendo bien, ¿no? Y hay alumnos también que están felices de estar en casa con sus papás, porque a lo mejor en otros momentos sus papás no estarían en casa. Seguramente están aprendiendo algo, ¿no? O sea, incluso hasta cuestiones de higiene, por lavarse las manos y que si el cloro y todo, o sea, todo ese tipo de cosas también es aprendizaje, y también lo están aprendiendo a cómo se propaga un virus y cómo no, y que si sube la tasa y si baja la tasa, seguramente también están aprendiendo eso. No, maravilloso. Gracias, porque aquí nos gusta ser muy honestas, ¿no? Y muy honestas, y creo que hoy los docentes se van a sentir muy ad hoc con la respuesta que les acabas de dar. Sí, sí. Sí, porque definitivamente igual hay que tomar en cuenta que pues adolescentes hay en todos los, como decías, en diversas niveles educativos, pero también en diversas situaciones económicas, no sé, cambios estructurales en su familia, ¿no? A lo mejor en las posibilidades económicas que normalmente están acostumbrados, ahorita ya están un poquito más limitados. Entonces sí, también como docente tomar en cuenta esa parte para entender que
A lo mejor no va a poder conectarse todo el tiempo mi alumno o mandarme sus tareas siempre a tiempo, pero si hay comunicación con ellos, puedes saber cómo es su situación real y, como decía igual la maestra Karen hace un momento, detectar si mi alumno no está participando como antes, si mi alumno no está teniendo un muy buen aprovechamiento, como que darle un seguimiento y un trato un poquito más individualizado y personalizado que nos permita igual estar atendiéndolos, ¿no? Y que, como tú decías, que sí sigan aprendiendo, por supuesto que están aprendiendo, a lo mejor muchos ni siquiera sabían aprender una computadora y ahora han tenido que buscar la manera o con el celular, bajar la aplicación y aprender un montón de cosas, un montón de herramientas que incluso los docentes nos estamos enfrentando a este reto todos los días, ¿no? Tratar de ver cómo hacerle para que mi clase sea efectiva, para que el aprendizaje pueda seguir estando ahí y, bueno, que todos reciban esa retroalimentación, ese saber que tu maestro sigue estando ahí y que sigue estando pendiente de tu proceso, de cómo estás y cómo estás llevando este momento, ¿no? Y Y ahora, algo súper sí, importante, digo, ahorita que decías, dije, lo tengo que decir. sí, Como docente, también centrarte en la realidad que están viviendo tus alumnos. Recordemos algo básico, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un modelo que habla acerca de las experiencias de las personas y nos habla de que tenemos una base y nos vamos como yendo en pirámide hacia arriba y mientras vamos cumpliendo con una, pasamos a la siguiente. Y la más básica es la cuestión de fisiológica. O sea, si tus alumnos tienen que comer, tienen dónde vivir, dónde estar en un momento como físicamente que puedan cumplir sus necesidades, es una cosa. Pero si tus alumnos no tienen esta parte, porque desgraciadamente en México es muy probable que muchos alumnos no tengan esta base firme, no podemos pensar en que van a resolver ecuaciones nuestros alumnos si no tienen que comer, si no tienen dónde vivir o si no tienen en dónde sentirse bien, ¿no? Y también eso tiene mucho que ver. No podemos englobar a todos los docentes en uno solo porque cada grupo de alumnos tienen necesidades diferentes, ¿no? A lo mejor si tus alumnos sí tienen esta parte y también, bueno, vamos a brincar a la siguiente, cómo se sienten emocionalmente. O sea, si tus alumnos tienen una base buena y tienes familias que apoyan y que están pendientes los papás de sus hijos, pues a lo mejor ahí sí exígeles que hagan que lean su libro de Sor Juana Inés y que te hagan un resumen, porque seguramente sí lo pueden hacer, pero es importante como todo el tiempo estar como muy enfocados de en qué ambiente están mis alumnos, porque eso es muy básico para el proceso de aprendizaje curricular. No, muchas gracias por hacer esa acotación, porque creo que a veces los privilegios se nos olvidan, ¿no? Como lo estás viviendo, se te hace fácil pensar que en tu burbuja todos están iguales, ¿no? Y a veces los docentes perdemos esa perspectiva por las exigencias de cumplir con una currícula. Y ahora, algo que ambas dijeron que me encanta que lo remarquemos siempre es que el aprendizaje no es cuánto cálculo mental rápido puedo hacer, ¿no? Sino todo lo que está acompañando este proceso socioemocional y psicoemocional de un aprendizaje significativo. así es. Bueno, y a mí me gustaría saber, ahora siempre se busca que tanto padres de familia como la parte académica o las escuelas o los docentes hagamos como un buen equipo. Y creo que ahorita, en medio de esta situación, muchas veces se pierde ese vínculo o esa comunicación que, bueno, en mi caso, como trabajo en un nivel inicial, al contrario, ¿no? Yo no tengo tanto acceso a mis alumnos y tengo más acceso a los padres de familia, pero a lo mejor en el caso de los adolescentes, no se está dando tanto. Entonces, ¿cómo consideras, Evelyn, que debe de ser esta relación entre familias, padres de familia y los docentes en estos momentos? Si hay algún consejo, algo que sea muy importante tomar en cuenta para que esta relación o esta comunicación permita que mi alumno esté mejor, que aprenda mejor y sobre todo que esté bien. Claro, ahí depende mucho de la edad de los alumnos, ¿no? Porque no es lo mismo un adolescente de primera y secundaria a uno de tercero de prepa. Probablemente un alumno de tercero de prepa con 18 años, el papá ya no esté, y no porque no quiera, pero ya no esté como en juntas semanales con el maestro porque no aplica esa situación. Pero que creo que sí es importante que el docente y el padre de familia sepan qué pasa. O sea, que el papá de un adolescente sepa cómo se dan las clases, cada cuándo, cómo se califican las cosas, o sea, cómo funciona la escuela en este momento para que yo pueda
apoyar a mi adolescente. A lo mejor si yo no tengo idea, yo nada más le doy su computadora y lo siento y me voy y no tengo idea de cómo es ni nada, probablemente va a ser difícil cuando tenga complicaciones porque como lo ayudo. En cuestiones de docencia, explicar también esta parte, que sea todo muy claro tanto para padres como para los alumnos, que haya como este vínculo. Recordar siempre que es un triángulo, o sea, el alumno, el papá y el docente. Y que conforme va subiendo el nivel educativo, pues obviamente los papás pues van quedando más, no es que estén de lado, pero pues obviamente también la capacidad del alumno para hacerse responsable de sus propias tareas también va. Yo tampoco sería muy Permite sano, esta, sí. exacto, que un papá de uno de tercero de prepa esté sentado junto a él en su compu, o sea, tampoco sería sano eso, ¿no? Entonces sí creo que depende un poquito de la edad, pero sí creo que como padre sí debe saber cómo funciona o sea, el método que está utilizando, el que sea. ¿Y crees ahí, por ejemplo, qué les podrías decir a un consejito, ¿no? Rápido, práctico, pobre psicóloga, la estamos explotando hoy, la psicóloga. Que, haz de cuenta, una mamá que te está viendo ahorita y dice, me encanta lo que me dice, Sebe, pero ¿cómo acompaño a mi hijo sin que se sienta que estoy transgrediendo, que estoy agrediendo o que estoy preguntando de más? Porque quiero fomentar su autonomía, es la pandemia, pero también tengo que estar pendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo preguntarle al docente o a él o a cómo le dirías que podría ser esta escala de cómo acercarme a la parte académica de mi hijo sin que él diga, no te metas, mamá o papá? Claro. Bueno, hablando de secundaria, porque es mi área, te puedo decir que en secundaria todavía hay ese vínculo. Ciertamente es diferente en primero, quizás y en tercero, pero sí es importante que exista el vínculo de padres o sea, con docente, no sé, dependiendo de cómo se maneje la escuela, ¿no? Si a lo mejor con un tutor, a lo mejor con el director, depende de la escuela que esté, ¿no? Sí es importante que esté. Ahora, si tu adolescente va bien, o sea, tú de repente pregúntale o sea, si las cosas ves que van funcionando bien, pues yo creo que esta parte de autonomía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empieza a estar mal, que empieza a reprobar, que empieza a reportarte que no entra a sus clases o que no ha enviado sus tareas, que lleva 3 semanas sin enviar, ese tipo de cosas, pues ahí sí hay que meternos porque hay que preguntar qué está pasando, ¿no? O sea, no, o sea, y esta parte bueno, yo te estoy preguntando porque a mí me están reportando que estás fallando en esto y quisiera poder ayudarte. Ahora, si tú lo vas haciendo bien y vas entregando y vas teniendo buenos resultados, pues a lo mejor yo me puedo mantener un poco, pues más, es como jugar un poquito con eso, ¿no? O sea, recuerdo a algún alumno que me decía, entonces si me va súper bien y saco puro 10, así me lo decía, ¿no? Ya no me va a estar preguntando a mi mamá, pues no, y, o sea, con tal de que no le estén preguntando, pues se esforzó y subió todas sus calificaciones, y bueno, o sea, ya lo hacía maravilloso, y en realidad no es tanto el pelear con el papá o no, ¿no? Sino que es estar pendiente, ¿no? Y es como cualquiera, si alguien te está reportando que tu hijo está yendo mal en alguna situación, pues te preguntas, te metes y lo haces, ¿no? Y si se molesta el niño, pues es por su bien, ¿no? Es como que una cuestión de padres, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sí? Bien, pues, bueno, la verdad es que me ha encantado todo lo que hemos dicho, profundizado. Siento que la psicóloga Eve les ha llevado de la mano, ¿no? A todos estos temas y que les gustaría como cerrar ese tema, maestra, ¿no? Que están trabajando, porque a ver, yo hago la aclaración, ¿no? Ellas dos están trabajando todos los días con este reto de la educación en línea para padres, para maestros, ¿no? Y para alumnos. Entonces, ¿qué les podrían decir a los que nos están viendo que dicen, no, pues yo no tengo ni idea de cómo mi adolescente justamente o mi alumno está viviendo sus emociones junto con su escuela ahora en el COVID? Bueno, pues mi principal recomendación sería que conozcan lo que hacen sus hijos, que se metan, que se adentren, que puedan conocer el nuevo mundo que están viviendo sus hijos ahora, ¿no? Que conozcan la plataforma que usan, que sepan cuánto duran las clases, cómo se llaman los maestros. O sea, este tipo de cosas ayuda un poquito a que ellos
también, primero sienten también el interés y también pueden sentirse más en confianza, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo, ay, le voy a decir a mi mamá y ni entiende nada de tecnología. O sea, esta parte ahorita en la pandemia, igual y es importante sí entenderle a la tecnología, porque ahí es donde están tus hijos todo el día, ¿no? Entonces, esta sería mi gran recomendación, ¿no? Meternos, saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, o sea, cómo es eso que tomas tu foto y pues que se los enseñen y que lo vean también, es una forma, ¿no? De acercarse por esta parte, ¿no? Y si nunca lo has hecho porque no estás acostumbrado a preguntarle cómo está, porque también creo que hay gente que no, o sea, le da pena a veces y es bastante normal. Empezar por ahí, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? A ver, me lo cuentas. O sea, como empezar a crear este puente de comunicación con sus hijos. O sea, el puente de comunicación va a servir para muchas cosas y principal, pues, para conocer al hijo. Y yo creo que como docentes, además, pues como nos hemos comentado durante todo este en vivo, estar al pendiente, tratar de dar lo mejor de acuerdo a la situación de nuestros alumnos, de acuerdo a cómo puedan ellos ir avanzando, tomar en cuenta que todos estamos enfrentando algo que definitivamente nos mueve, que definitivamente afecta nuestras emociones y que muchas veces olvidamos que esta parte de las emociones, cuando están abajo, no rendimos en muchas cosas, ¿no? Y si no estamos bien, no va a poder entregar la misma calidad de tarea, pero si yo, maestro, me doy cuenta que todavía puede dar un poquito más, pues a lo mejor enviar un mensaje personalizado, mandar una retroalimentación mucho más específica de, mira, aquí creo que podrías mejorar, ¿qué te parece si me lo vuelves a enviar? Te doy chance, no te preocupes, ¿no? Dar quizás tiempos más prolongados de entrega pudiera funcionar. Claro, no para todos, ¿no? Porque igual sabemos, muchas veces podemos identificar cuándo es una cuestión particular, ¿no? De un momento, porque a lo mejor, como mencionaban, es pues con las lluvias, se llenó mi casa de agua y ya no tuve internet, se me fue la luz. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que es muy importante ser empático, ¿no? O sea, lo que siempre hemos recalcado, un maestro ahorita, un docente mexicano, tiene que ser muy empático, muy considerado con todo lo que hace, con todo lo que marca, sí comprender como alumno o como padre de familia que hay exigencias y que sí hay un currículo que cumplir o con el cual esperamos poder alcanzar, porque es normal, siempre hay un reto, ¿no? Y siempre va a haber esa búsqueda de lo mejor para ellos, lo mejor para educación en México, pero sí tomar en cuenta que todos estamos igual sacudidos, pero que sin embargo podemos dar nuestro mejor esfuerzo. La verdad que sí. Y hoy creo que tenemos que agradecerle mucho primero a la psicóloga Eve, que estrenó nuestra sección de invitados. Muchas gracias por este gran honor, ¿no? Y por un tema tan particular y tan cercano ahora en la pandemia, ¿no? Y antes de despedirnos y de poderles dar nuestras redes sociales y de platicarles un poquito a nuestros videntes en nuestro live educativo acerca de quiénes son nuestras grandes acompañantes el día de hoy, ¿les gustaría dar un cierre para sus adolescentes que la están viendo, en particular para nuestra psicóloga invitada? Pues, como decía, pues ánimo, esta pandemia también va a pasar y cuando pase nos acordaremos y nos reiremos y qué mejor que nos acordemos de las cosas positivas que sí aprendimos en esto, ¿no? Entonces, tomarnos esto como una oportunidad más que como algo negativo, una oportunidad para ser mejores y para ser mejores padres, ser mejores adolescentes, ser mejor, a lo mejor esta parte de decir, sí, me tocó, bueno, te tocó el privilegio o te tocó de tomar clases en línea cuando estabas en secundaria, qué padre, vamos a tomarlo como eso. Muy bien, muchas gracias, maestra Tere. Pues nada, atiendan mucho esa parte emocional, no se dejen, no lo escondan, no se escondan de los demás, salgan, permítanse sentir, también es válido, como hemos mencionado, estar tristes de repente, estar enojados de repente, pero tratar de encontrar los medios pues más óptimos para poder expresarlo, para poder sacarlo y para poder continuar, ¿no? Entender que sí se vale hoy un día
estar de repente triste, estar de repente enojado, pero también es válido al día siguiente seguir adelante y mejorar y encontrar otra forma de expresar esta emoción. Excelente, muchísimas gracias. Y hoy, antes de cerrar, quiero decirles, como siempre, que nuestra maestra María Teresa Estrada Castillo, ¿no? Es licenciada en educación preescolar, ha tenido capacitación internacional en Inglaterra y estuvo ahí fue la cotitular de poder dar la parte de lenguaje en español. También ha elaborado más de 13 años, ¿no? Pero yo creo que un poco más, nada más que no se le notan. Entonces, como titular de grupos de preescolar y ha formado parte del equipo organizador del Programa Nacional de Inglés, ahora que en Yucatán era para la educación básica, actualmente se llama PRONI, y en Abaco Educativo es parte es la titular de las asesorías para padres y de la orientación para docentes. Y hoy nos acompañó e hizo el honor de inaugurar nuestros invitados, la psicóloga Evelyn Oliva, que es primero pues psicóloga, ¿no? Tiene una maestría en terapia familiar, tiene una especialidad en mecanismos alternativos de solución de controversias, ya la vamos a invitar otra vez para que nos hable de resolución de conflictos, que es algo que les interesa a muchos papás, ¿no? Y profesionistas, y actualmente, como les platicó, está en una coordinación pedagógica de una escuela privada en Mérida. Y bueno, la verdad es que les quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos dedicaron hoy. Yo sé que todos los que nos estuvieron acompañando estaban precisamente pendientes para poder cuidar la salud mental de los adolescentes, que no debe de quedar en segundo plano en la pandemia del COVID-19. Y recuerden que les vamos a colgar información en nuestro canal de YouTube para todas las ligas de las que estuvimos platicando hoy. Ahí tienen nuestra página de internet y nuestro WhatsApp. Y en cualquier cosa que necesiten nos pueden escribir porque realmente somos unas amantes de la educación y creemos que en la pandemia hay que apoyar a todos los niveles, tanto a los pequeños como a los más grandes. Y hoy queremos agradecerles profundamente a todos los que nos estuvieron acompañando, pero sobre todo por todos los puntos y la sabiduría. De verdad, hoy me sentí muy tranquila estando de la mano de la psicóloga Evelyn, que nos fue llevando a cómo cuidar a nuestros adolescentes. Maestra Tere, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad igual me voy con un sabor de boca delicioso, muy contenta de conocer un poco más acerca de los adolescentes, que pues no es mi área de experiencia, pero que es un mundo fascinante, ¿no? Y que eventualmente me tocará vivir como en la parte de mamá. Entonces es muy bueno tener estos antecedentes y muchísimas gracias, Evelyn, por toda tu experiencia, por todos tus consejos, maestra Karen, por esas preguntas tan interesantes, siempre aportando cosas muy buenas. La verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Psicóloga Evelyn, muchísimas gracias por estar el día de hoy e inaugurar nuestra sección de invitados. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo live. Recuerden que nos pueden comentar de qué les gustaría los lives que vamos a tener, ¿no? Nos gusta mucho compartir con ustedes. Les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron pendientes. Y acuérdense que lo colgamos en nuestra página y también en YouTube. Y agradeciéndoles, como siempre, toda su atención y que hayan estado. Les deseamos que esta pandemia cada vez sea un poco más corta y un poco más leve. Y bonita noche. Hasta pronto. Bye.